Academia Cristo, aquí tu paz. Como vimos, la Iglesia Católica Romana adquirió gran riqueza, poder y esplendor a través de los siglos, pero no se identificó con el mensaje del Evangelio que caracterizó a la Iglesia cristiana primitiva. Hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. Esto, sin embargo, estaba a punto de cambiar. En 1517, un monje y profesor de la Biblia, Martín Lutero, paulatinamente redescubría el mensaje del Evangelio. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es solo por obras, sino solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje que encontramos resumidos en las confesiones de la iglesia primitiva hace muchos siglos. También se restauraron otras verdades bíblicas, la primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la iglesia, el perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido solamente por la fe en Cristo y no por las obras buenas. El redescubrimiento del Evangelio por Lutero produjo una división en la iglesia cristiana. Por primera vez en 1500 años hubo dos iglesias cristianas y dos identidades espirituales de las cuales se podía escoger. Los miembros de la nueva iglesia fueron llamados despectivamente luteranos. Lutero se opuso a esto porque podría dar a entender que las enseñanzas eran suyas y no las de la iglesia cristiana primitiva. No muchos años después de la reforma de la iglesia por parte de Martín Lutero, se presentó una tercera iglesia. Un grupo más pequeño tuvo como fundadores Ulrico Zwinglio de Suiza y Juan Calvino de Francia. Aunque surgieron después de la reforma de Lutero, con el tiempo las iglesias fundadas por Zwinglio y Calvino fueron reconocidas como iglesias reformadas o protestantes. Entre ellas están la bautista, la metodista, la presbiteriana, etc., así como las que hoy en día se identifican como iglesias pentecostales o evangélicas. Zwinglio fue un ferviente admirador de Erasmo de Rotterdam y abrazó el humanismo. Aunque las escrituras fueron el objeto de sus estudios, como humanista consideraba la razón humana como prioridad y autoridad superior a las escrituras. O sea, si algo de la Biblia no le cuadra, lo adaptaban a su forma de pensar. Las ideas de Zwinglio eran mucho más radicales que las de Lutero en cuanto a la reforma de la iglesia. Él rechazaba muchas enseñanzas y costumbres de la iglesia católica romana, no por ser doctrinas falsas, sino solo por ser católicas. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio, no solo en cuanto a su radicalismo, sino aún más con respecto a la primacía y la razón humana sobre las escrituras. Para Lutero, la autoridad de la escritura era absoluta y el hombre tenía que someter su razón a las claras palabras de la Biblia. Comparaba cada doctrina con la Biblia y cuando rechazaba una enseñanza o costumbre, no era por ser católica, sino por ser bíblica. Estas diferencias fundamentales entre Lutero y Zwinglio, diferencias que se manifestaron en las doctrinas sobre el bautismo, la Santa Cena y el papel del hombre en la conversión, entre otros, hicieron que los dos hombres se separaran. Calvino, el otro fundador de la Iglesia Reformada, era hijo de un abogado que se ocupaba de los asuntos del alto clero del distrito. Gozó de una refinada educación en su juventud y con objeto de cursar estudios de teología fue enviado a París. Pero debido a que su padre había sido excomulgado por negarse a rendir cuentas a la Iglesia, cambió sus estudios de teología por los de derecho. Como Zwinglio, Calvino comenzó a dudar y luego se opuso al catolicismo después de ser expuesto a la influencia del humanismo. Por eso su teología seguía una lógica muy estricta. Según Lutero, esta fue la falla principal de su enfoque en cuanto a la doctrina, y Lutero diría que es una falla que ha afectado a algunas de las enseñanzas de la Iglesia Reformada, incluyendo las de la Iglesia Evangélica hasta el día de hoy. Todavía existen estas tres ramas básicas de la Iglesia cristiana y la teología de cualquier iglesia cristiana tendrá sus raíces en una de esas tres ramas. En el nivel individual, la identidad espiritual de cada cristiano estará en una de esas tres ramas básicas. Aquí, en Academia Cristo, creemos y enseñamos que el perdón de los pecados, tener la obediencia perfecta de Cristo acreditada a nosotros y la vida eterna son cosas que tenemos por la gracia de Dios y que recibimos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No son cosas que obtenemos por medio de nuestras obras buenas. Creemos que la Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, mayor que la tradición, la emoción, la razón, la lógica humana o cualquier prejuicio contra una iglesia.
Creemos que la Biblia debe interpretarse por sí misma, o sea, cada versículo debe ser interpretado en un contexto inmediato y también en el contexto global de la Biblia. Creemos que los legalistas contaminan el Evangelio al exigir lo que la Biblia no exige o al prometer lo que la Biblia no promete. Creemos que los principios que acabamos de mencionar fueron establecidos por los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva. Creemos que la Iglesia Católica Romana ha perdido muchas de esas verdades bíblicas de la iglesia cristiana primitiva. Y finalmente, creemos que las enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva fueron restauradas durante la reforma de la iglesia, no por Calvino o Zwinglio, sino por Lutero. Por eso, consideramos que esta es nuestra identidad espiritual. No obstante, no siempre tenemos la palabra luterana en nuestro nombre. Compartimos los mismos principios y confesiones que Lutero restauró, pero nuestras costumbres no necesariamente son las mismas, pero principalmente porque nuestras creencias no siguen las enseñanzas de un hombre, sino las de la iglesia cristiana primitiva. Esperamos que esta historia breve de las 3 ramas básicas de la iglesia cristiana le haya ayudado a entender por qué existen tantas iglesias cristianas diferentes y tantas denominaciones hoy en día. En las lecciones que siguen, esperamos explicar en forma clara y simple las diferencias principales entre esas 3 ramas de teología. Nuestro deseo es suministrarle información que le ayude a determinar su propia identidad espiritual. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.